Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Buenas noches. Nuevamente en Volver a la Tierra, un programa de la campaña de retorno al campo, de repoblamiento del territorio del grupo de reflexión rural. Estamos en la radio pública de Marcos Paz, en la FM 90.7. La página a la que respondemos es volveralatierra.com.ar, a la que pueden consultar y a través de la cual podríamos comunicarnos. Me acompaña Federico Aliaga. Hola, Federico. Hola, Jorge, buenas noches. Es así como digo yo, se podrían comunicar a través del Facebook sí. o del Facebook de Volver a la Tierra, mejor, ¿no? También del Facebook. O sea, claro, hay un Facebook, Volver a la Tierra, que bueno, a través del cual podríamos dialogar en este programa, en que ya tenemos una notebook, ¿no? Sí, y vamos a estar como para que la gente pueda dejarnos algún comentario mientras se va desarrollando el programa. Así es. Bueno, el link de la radio pública es www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. El teléfono en el que estamos es el 0220 477 4371. Entonces tenemos la página de Volver a la Tierra y tenemos el Facebook de Volver a la Tierra, a través del cual nos podemos comunicar con los amigos que nos están escuchando desde lejanos países, particularmente desde los que están participando a la distancia, y a los que saludamos. Bien. En el imaginario de la modernidad existe la idea de que el desarrollo y el progreso están reflejados en el grado de urbanización que se ve como motor del crecimiento y del alivio de la pobreza. Tras esa imagen de pretendido bienestar de la población urbana, se esconde una realidad que empaña toda intención de buena voluntad por parte de los estudios que tratan de idear formas de mejorar la calidad de vida de millones de habitantes urbanos. Esos estudios están basados en una especie de profecía autocumplida, donde se ve a la urbanización y al crecimiento como la única forma posible de desarrollo y de progreso. Bueno, es doctrina del grupo de reflexión rural comprender esta creciente urbanización forzada de la Argentina, pero también de otros países, como resultado de la implantación rigurosa y a espaldas de la población y de toda posible democracia, de un modelo de agronegocios que en la economía de nuestros países implica una agricultura a escala, megaminería, primarización de la economía, pero además desplazamiento masivo de las poblaciones rurales hacia las periferias urbanas de pobreza. Están transformando las ciudades de América Latina en megalópolis que en algunos países toman formas claras de favelización. La miseria, la indigencia dan lugar al clientelismo, al asistencialismo y a las políticas narcos que se apropian del territorio a todo lo largo de América Latina. Estamos luchando contra la estrategia de las corporaciones y de los mercados y oponiendo nuestra decisión y nuestra decisión y nuestra responsabilidad personal, con el medio ambiente, con nuestra familia, con quienes nos rodean. De la actitud de cada uno de nosotros de convertir las antiguas militancias en nuevas prácticas de vida, donde seamos guerreros del rescate del planeta, en la pequeña escala del humano, en la mediana escala del pueblo en que vivimos,
Esta es la estrategia que nos proponemos. En ese sentido, este espacio de radio es un esfuerzo para pensar desde América nuestra condición desgarrada y plena de nuevas esperanzas. Pretendemos entonces luchar contra la urbanización creciente, denunciamos el maridaje de las ideologías progresistas con los criterios de urbanidad, con las tecnologías de punta, con los agrotóxicos y con la idea de crecimiento. Proponemos retornar a una escala de lo humano, en la que necesitemos arraigar y situar pensamientos en el fecundo suelo de América. Muchos somos los que nos atrevimos a dejar el asfalto y que tratamos de vivir de otra manera. Somos muchos también, o son muchos los que resisten el despoblamiento creciente y se aferran a la tierra, a sus bosques, a sus árboles, a sus cultivos. Son muchos más los que en medio del entramado de las nuevas periferias urbanas se aferran a los antiguos saberes y luchan por romper las antinomias entre lo urbano y lo rural, cultivando huertas, criando gallinas, oponiéndose a las ordenanzas de los municipios que les impiden tener un lechón, un panal de abejas, etc. Porque sabemos que hay políticas que nos condenan a vivir del empleo, del salario posible, de las ayudas sociales y del supermercadismo, y esto también es parte de los agronegocios. Por eso es muy heroica la lucha de los rururbanos, por mantenerse dentro de la ciudad, por mantener hábitos y saberes rurales dentro de la ciudad, e insistir en vivir de otra manera. Bueno, vamos a un espacio de música y luego seguimos. Repito, el link donde se nos puede escuchar es www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. El teléfono es 0220-477-4371. No.
Se sobreentiende que una preocupación fundamental de este programa, Volver a la Tierra, y de la campaña de retorno al campo del Grupo de Reflexión Rural, es el hambre del mundo. El hambre del mundo está en las preocupaciones centrales de las discusiones políticas internacionales que tenemos, de los diálogos, de los trabajos, sobre todo la preocupación por lograr que el Vaticano salga de la encerrona de las tecnologías de punta, de las propuestas de tecnologías de punta, para volver a una escala de lo humano. Y siempre decimos, con muchos antiglobales en el mundo, decimos que el hambre del mundo se soluciona con 1.500 millones de campesinos y no con 400.000 agronegociantes, que es la propuesta de las grandes megalópolis y de los intereses internacionales. Lamentablemente, a nivel de los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, crecen otras propuestas y hay una evidente resistencia a considerar las propuestas que proponemos los ecologistas. Justamente en estos días nos enteramos que un grupo de alto nivel de las Naciones Unidas, que no se aclara exactamente quiénes son, plantea erradicar la pobreza extrema del mundo para el año 2030. Un grupo de alto nivel de la ONU, encabezado por los líderes de Gran Bretaña, Indonesia y Liberia, instó el jueves a Naciones Unidas a establecer el objetivo de erradicar en el 2030 la pobreza extrema. El informe entregado al secretario general, Ban Ki-moon, plantea una nueva alianza mundial para erradicar la pobreza y transformar las economías a través del desarrollo sostenible, como metas posteriores al 2015, según un comunicado difundido en Nueva York. Este informe establece una hoja de ruta clara para erradicar la pobreza extrema para el año 2030. Necesitamos una nueva alianza mundial para terminar el trabajo de los objetivos del desarrollo del milenio actuales, dijo el primer ministro británico David Cameron, citado en el texto. El grupo fue creado y está copresidido por Cameron, el presidente indonesio Susilo Bambang y la presidenta liberiana Ellen Johnson Sirleaf. La hoja de ruta para los objetivos post-2015 impulsa 5 grandes ejes y fue confeccionada luego de que el grupo se contactase con más de 5.000 grupos de la sociedad civil en 121 países. Bueno, a nosotros no nos consultaron y estamos convencidos por este tipo de promesas que se repiten todos los años, que estamos ante más de lo mismo, siempre ante más de lo mismo, y los millones de hambrientos en el mundo siguen creciendo. No creemos en este tipo de promesas, sobre todo porque algunas de estas promesas van acompañadas por noticias que también surgen de las Naciones Unidas, pero de la rama para la agricultura y la alimentación, que son la FAO. La FAO es la rama para la agricultura y la alimentación de las Naciones Unidas. Nos proponen comer insectos y medusas, recomendación contra el hambre y las plagas. Hormigas culonas santanderianas, chinches, pulgones, chapulines, escarabajos, moscas, libélulas o gusanos son algunas de las sugerencias de la nueva carta de tapas que recomienda. De tapas quiere decir de platos, de exquisiteces, de delivery, que recomienda la FAO para luchar contra el hambre en el mundo. Asimismo, para acabar con las plagas de medusas y su amenaza para la pesca, recomienda comérselas al ajillo o en ensalada. Bueno, tomar nota de esto, que a mí me parece que esto expresa el espantoso fracaso de las políticas de la FAO de los últimos años, que han venido recomendando el agronegocio, la agricultura a escala, el uso masivo de agrotóxicos y sobre todo los monocultivos. Es decir, todo esto, el uso de agrotóxicos masivo y los monocultivos, no han hecho más que permitir la proliferación de plagas, la pérdida de la rusticidad de los cultivos, su mayor debilidad ante nuevas plagas y el deterioro de los suelos. La situación en el mundo de la agricultura es pavorosa, debido en buena medida a estos señores que ahora nos recomiendan comer insectos y comer medusas. Bueno, ¿cómo lo enfrentamos? A nivel global, nosotros como Grupo de Reflexión Rural tenemos posición tomada
nos hemos relacionado con otras redes de hermanos de grupos similares para plantear estas posiciones, pero en este programa también queremos insistir en que mucho depende de la responsabilidad personal de cada uno, y de lo que podamos hacer en comunidad y sobre todo a través de los municipios y localidades en que vivimos, en la medida en que podamos transmitir estas preocupaciones que se vio en el mundo actual y el deterioro de los suelos y el peligro de la pérdida creciente de soberanía alimentaria a los funcionarios, autoridades, representantes, etcétera, que tendrían que ser permeables a este tipo de preocupaciones. Yo recuerdo, Jorge, estas discusiones hace un tiempo atrás, ¿no? Planteadas también como propuestas alternativas. Muchos también toman algunos proyectos, por ejemplo, como la hidroponía u otras alternativas que están buscando, ¿no? Y que me parece que cualquier propuesta de estas que sean búsquedas distintas a una agricultura más convencional o más tradicional como es, en nuestro país todavía no está muy presente la necesidad de buscar esos horizontes, ¿no? En una Argentina tan extensa, con tanta tierra, tantos millones de hectáreas sembradas con monocultivos, me parece que no tenemos todavía tenemos que pensar cómo repoblar esas tierras y seguir trabajándola, ¿no? Con nuestras viejas herramientas y tradiciones, con nuestra cultura, produciendo nuestros alimentos, culturas, ¿no? Más que pensarnos en cómo empezar a comer insectos. Sí, por supuesto. Y el caso de la hidroponía, que es el tipo de huerta donde se aprovecha un sustrato inerte, al cual se lo enriquece con... Cultivo en agua, digamos. Claro, con cultivos en aguas, pero con químicos, o sea, con fertilizantes incorporados al agua, pero sobre todo sobre una materia inerte. No es un cultivo que nos guste, y menos nos parece aceptable, como dice Federico, en un país donde la gran riqueza que tenemos es el suelo. O sea, el suelo lo ocupa la soja, y muchos sectores de la clase media creen ser interesantes porque aprenden o practican en pequeña escala la hidroponía en sus departamentos. Nos parece absolutamente insoportable la idea de permitir que se ocupe nuestro territorio y que tengamos que hacer plantas de laboratorio. Esto es inaceptable, ¿no? Pasa también con las huertas urbanas, que nosotros por supuesto estamos de acuerdo con las huertas urbanas, pero muchas veces hemos dicho que la misma institución, y me refiero al INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la misma institución que permitió que innumerable cantidad de pequeños productores fracasaran porque no fueron capaces de pensar un modelo para la pequeña y la mediana escala en la agricultura, hoy nos ofrezcan una huertecilla urbana como solución, cuando hemos sido erradicados de nuestras zonas, de nuestras provincias, y asentados, amuchados, amontonados en las periferias urbanas, también nos parece una especie de escarnio, ¿no? A mí me parece que volver al sentido común y considerar estas cuestiones es fundamental. También nosotros estamos poniendo un poco en jaque la idea de que toda la vuelta al campo, como en algunos sectores están proponiendo, porque también hay que reconocer que hoy hay mucho dinero también para la pequeña producción. Y el otro día discutíamos con Adolfo de este tema, porque lo poco que está viendo desde el propio INTA como apoyo a la pequeña producción es justamente para llevarlo de nuevo a una escala, ¿no? Entonces, si bien el INTA se plantea como esto también como un plan B, ¿no? El apoyo a la pequeña agricultura, pero lo hace también con los fines de que en poco tiempo duren como pequeña agricultura, ¿no? Claro, o sea, llevarlo a un criterio de tipo empresarial, con certificaciones, y a la escala. Una mayor escala. El crecimiento, digamos. Capaz que desde este programa lo que estamos tratando de revalorizar también es la cultura y la posibilidad del autosustento, de pensar en la vuelta a la tierra desde otro lado, desde un lugar que tenga que ver más con un lugar donde vivir con la familia, ¿no? Y donde podamos recuperar la convivencialidad. Y la convivencialidad también implica las reciprocidades. No necesariamente el mercado, el vender y comprar, sino la reciprocidad de la ayuda mutua, el intercambio, ¿no? Y todo esto implica una comunidad organizada donde la felicidad sea una propuesta, que eso es lo que no existe, ¿no? Y es lo que estamos proponiendo, la felicidad como propuesta política realmente de un pueblo como la Argentina, que después de tantos años de miseria y de frustraciones se lo merece, ¿no? Y que no es posible en estas urbanidades que tenemos hoy, ¿no? Yo creo que hay que empezar a tomar dimensión del territorio de la Argentina también. Sí. Bueno,
a propósito de un libro que está publicado en la página Volver a la Tierra, ¿no? El libro de los luditas, está en PDF en volveralatierra.com.ar. Es un libro que nosotros recomendamos porque retoma una vieja historia de las luchas europeas de los campesinos y de los artesanos, que en realidad los artesanos del siglo XVII, XVIII y XIX eran, además de artesanos o de pequeños comerciantes, eran campesinos, ¿no? Es decir, en realidad todos eran campesinos. A veces se dice hijos de campesinos, pero vivían en pequeñas aldeas donde la práctica de la autosubsistencia era normal. Pero muchos de ellos comenzaron a especializarse en oficios, muchos de los cuales se han perdido, y en el nacimiento del capitalismo y de las pequeñas ciudades, muchos de estos campesinos obreros fueron súper explotados por diferentes razones, generalmente porque se les quitaron las tierras que tenían y fueron obligados a trabajar en talleres, en manufacturas, en algunos casos en minas, y luego, con la aparición de la máquina, fueron también expropiados de muchos de estos lugares que tenían, porque las máquinas los reemplazaron, y en algunos casos, sobre todo en que se dieron situaciones agudas de pérdida de dignidad del trabajador, pérdida de sus recursos económicos con los cuales sustentarse, lo que sus líderes apelaron a la destrucción de las máquinas. Estas rebeliones recibieron diferentes nombres y fueron de las primeras luchas sociales que podemos recordar, de una manera, luchas bastante generales y con una altísima organización, a tal punto que requirieron de algunos de los países de la época enormes movilizaciones militares, enormes movilizaciones militares que implicaron una especie de guerra interna, ¿no? En realidad se practicó la guerra contra la subversión, pero al estilo de lo que podía ser el siglo XVIII y el siglo XIX. Muchos de estos levantamientos campesinos y artesanales se dieron en la época de nuestra Revolución de Mayo, en simultáneo con las guerras napoleónicas que provocaron una crisis en la industria de Inglaterra, ¿no? Recordemos que las invasiones inglesas tienen que ver como un manotazo de ahogado de la corona, para poder sacar sus mercaderías que ya no podían colocar en Europa, dado que los puertos de Europa estaban bloqueados por las fuerzas napoleónicas. Entonces, lo malo de todo esto, lo terrible, es que aquellas luchas que fueron muy heroicas y que en realidad buscaron contrariar e impugnar el sistema que se instalaba, que era el capitalismo urbano industrial, y reivindicar los saberes de estos pueblos campesinos y artesanos y su vida en villorrios y en aldeas, esas luchas fueron olvidadas por el consiguiente o por la continuidad del movimiento obrero y de los sindicatos que nacen luego como réplica o como contestación al capitalismo. Y desde aquel entonces hasta ahora, la palabra ludita fue una palabra despectiva en la izquierda tradicional, y su capacidad de rebeldía, de fiesta, y su enorme popularidad, esa calidad de movimiento sin una organización consolidada y autoritaria, sino general y que tenía la capacidad de golpear y retroceder a los bosques o a las aldeas y perderse entre la multitud que la acogía como propia, esos activistas inhallables, que no usaban sus verdaderos nombres, sino que usaban nombres de fantasía, en una época muy, muy anticipada. Estamos hablando sobre todo de los años 1810 a 1830. Toda esta historia se perdió lamentablemente por una visión muy sesgada que acerca de estas luchas tuvo el marxismo-leninismo. Lamentablemente no estamos hablando de historias que no son ajenas a las tragedias que hoy vivimos. Es decir, en el caso de la Argentina,
esta cultura despreciativa hacia los luditas incidió también en una izquierda que se mantuvo indiferente a la instalación del modelo de la sojización, cuando no lo aplaudió como propio, sintiendo que la idea de tecnologías de punta o la idea de crecimiento era una idea que conducía al capitalismo hacia una concentración que facilitaría llegar al socialismo. Bueno, este tipo de ideas, que nos parecen aberrantes, sobre todo ahora, en realidad tienen una historia. Por eso me parece que reivindicar las luchas de los luditas puede ser importante. Ellos estaban también en un esfuerzo por luchar contra la reestructuración de las relaciones sociales, ¿no? O sea, desde su ser artesano, ¿no? Que vivía en comunidad, que trabajaba con un oficio, que tenía un oficio, que era transmitido de una manera, ¿no? De aprendizaje con un aprendiz, se oponían a la irrupción de la tecnología o del uso del capitalismo, de esa tecnología que venía a destruir la comunidad como ellos la vivían, ¿no? Sí, sobre todo el maquinismo, ¿no? Claro. El maquinismo, sí. Y bueno, yo diría que la derrota de los movimientos luditas marcó no solamente la derrota de la rebelión en un sentido festivo, en un sentido profundo, sino también que a partir de ese momento los movimientos obreros hicieran propio la idea de progreso, la idea de crecimiento de la burguesía y del capitalismo. O sea que en este momento víctimas y victimarios, no en este momento, pero a lo largo de los últimos 200 años, las víctimas y los victimarios del sistema capitalista han compartido los mismos ideales de progreso, de crecimiento y sobre todo una idea de que las tecnologías y las máquinas no son buenas ni malas, sino que depende del uso que le demos. Y que ha llevado a que de pronto, bueno, la energía atómica, por ejemplo, bueno, o algunos secretos de armas de destrucción masiva puedan ser malos en manos del imperialismo y puedan ser buenos en otras manos, ¿no? Y lo mismo pasa con el petróleo, con la sociedad del petróleo que entra en crisis. O sea, si los líderes que extraen el petróleo tienen nuestras simpatías, vemos como positivo la extracción del petróleo y montar una sociedad en base al petróleo, y si en cambio son reaccionarios tipo Arabia Saudita, lo vemos mal. O sea, este tipo de criterios tienen lejanas raíces que nos parece importante develar y comenzar a revisar, ¿no? Que es una tarea, me parece, de reflexión que nosotros llevamos como grupo de reflexión rural. Bueno, vamos a un intermedio musical y lo sacamos luego a Adolfo Boy, que nos debe estar esperando en Córdoba. Así que bueno, vamos a los pájaros de nuevo.
Bueno, seguimos al aire con Volver a la Tierra. Vamos a recordar la página por donde nos pueden escuchar, que es www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. El teléfono de la radio, que es 0220-477-4371. Nuestros sitios a donde pueden encontrar estos programas para descargarlos, y también un montón de otra información, que es al que responde este programa, que es volveralatierra.com.ar. Estamos también en Facebook. Y bueno, y seguimos ahora al aire y lo tenemos a Adolfo Boya, ¿no? Hola Adolfo, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Federico, Jorge, de audiencia? Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Adolfo. Bueno, me permiten primero que nada saludar a Blanca y Eduardo, dos amigos de la Huerta, el centro demostrativo que yo frecuentaba allá en San Justo, que me están escuchando desde Los Toldos, ¿eh? Así es. Así que un saludo para ellos. Muy bien. Jorge, Federico, les voy a leer un párrafo sobre este tema que ustedes comenzaron a comentar del el proyecto para terminar con la pobreza en el 2030. Ajá, bueno, dale. A ver, fíjense este párrafo. El avance científico ha acompañado a una ideología del progreso económico y del dominio de la naturaleza, privilegiando modelos mecanicistas y cuantitativos de la realidad, que ignoran las dimensiones cualitativas, subjetivas y sistémicas que alimentan otras formas de conocimiento. El fraccionamiento del pensamiento científico lo ha inhabilitado para comprender y abordar los problemas socioambientales complejos. Esto es lo que realmente, en parte, me hace y nos hace rechazar estas propuestas que vienen desde el agronegocio y de la tecnología y de la ciencia. Seguro. El párrafo que les acabo de leer, lo increíble, pero a veces pasan estas cosas en la biblioteca de uno, es el manifiesto por la vida, por una ética para la sustentabilidad, que, digamos, publicó La Cetera en el año 2003, hace 10 años. Es realmente, dice cosas... Sería bueno preguntarse si todavía lo sostienen, ¿no? ¿Cómo? Sería bueno preguntarse si todavía lo sostienen, sí. Exactamente, o directamente están en otra cosa, ya se olvidaron. Pero lo que yo les podría decir, además, que dice, la inteligencia colectiva asentada en los avances de la cibernética y las tecnologías de la información, la sumisión de la ciencia y la tecnología al interés económico y al poder político, comprometen seriamente la supervivencia del ser humano. A su vez, la inequidad social asociada a la privatización y al acceso desigual al conocimiento. Yo podría leer acá el acceso, digamos, la privatización, el caso concreto, el patentamiento de la vida, que es el caso concreto de las semillas, ¿no? Bueno, todo esto está en este documentito fantástico que evidente yo creo que muchos tal vez en este momento lo han olvidado. Y pensemos que el 2001, Adolfo, fue una conmoción muy fuerte para el pueblo argentino, y en el año 2002 y 2003 se generaron una cantidad de ideas y de conciencia que me parece a mí que se han ido diluyendo, lamentablemente. Claro. Pero fue un momento de muy alta actividad de conciencia entre los argentinos, me parece, ¿no? No, es evidente. Por otro lado, yo quería tomarme unos minutitos para, primero, eso realmente es esta noticia que tenemos de que van a terminar con la pobreza es interesante. A mí me gustaría tanto alguna vez en este programa ir reflexionando lentamente, sin atragantar a nadie, y digamos, haciendo ese proceso de reflexión, tratar también el tema de lo que significa volver a la tierra. No es solamente un cambio de domicilio, ¿no es cierto? Y pensaba
que el volver a la tierra de lo que estamos hablando nosotros tiene hoy mucho que ver en esta realidad de esto que estamos hablando ahora de los precios congelados, ¿no? La lista esa famosa de los precios congelados. Y aparentemente se dice que no son más de 20 empresas que son las que de alguna manera o producen o concentran y luego distribuyen y que fijan los precios. Bueno, de lo que estamos hablando es justamente, y acá podría uno pensarse también en una mentalidad ludita, de que vamos en contra de todo eso. La idea es de la producción a nivel local. Insisto en aquella frase de nuestro amigo sureño Andrés, la economía en defensa propia, que despierte en algunos municipios, algunas comunidades, de decir, vamos a tener una autonomía, pero una autonomía real, concreta, vamos a producir nosotros mismos. Vamos a recuperar soberanía alimentaria, ¿no? Exactamente, Sí. De eso se trata, ¿no es cierto? Yo no sé si lo he dicho, pero lo repito hasta el cansancio. En Sal Si Puedes se vende la famosa leche de General Rodríguez. En Sal Si Puedes, Córdoba. ¿Eh? En Sal Si Puede, en la provincia de Córdoba se vende leche de General Rodríguez, Claro. increíble. No hace falta que diga la marca, ¿no? No. ¿Saben a qué me refiero? No, es decir, cuando hablamos de que aumentan los precios, pero si aumentan los combustibles, los alimentos en la Argentina viajan miles de kilómetros. Eso, por supuesto, sabemos, y eso también es otra reflexión muy trabajosa, muy difícil. Los europeos parecen mirar para otro lado, pero los europeos consumen el cordero patagónico porque es orgánico, porque es agroecológico, pero viaja 4.000 o 5.000 kilómetros. Eso es ser ecologista, eso es ser ambientalista. Es decir, esos temas lentamente los escuchas, nosotros mismos tenemos que ir analizándolo, porque el tema de la producción local reduce prácticamente a cero el tema de los fletes, el tema del envase, el packaging, concretamente la basura, la reducción en la basura. En otro tema, por eso me vienen así en tormenta de ideas tantos temas, el famoso valor agregado. ¿Qué se le agrega a la leche cuando le dicen hierro, no sé qué otras cosas? Mi hija es nutricionista y me dice, papá, esos agregados, bueno, más vale pónganse una gotita de sulfato ferroso, cualquier, no sé, tómenla directamente en gotas, pero la leche, cuando se le agregan cosas, no necesariamente, eso no es valor agregado. No, y no es bueno tampoco, claro. Pero absolutamente, es decir, el valor agregado, y es lo que estoy... El valor agregado en realidad sería la calidad, ¿no? La calidad. La calidad del animal, del trato que se le da, ¿no? ¿Y cómo fue obtenido? Es decir, cómo esa leche o ese producto, de una lechuga, lo que ustedes quieran, un tomate, cómo fue cultivado, cómo, digamos, fue tratado la tierra, cómo se trató, cómo se utilizó el agua, si se contaminó. Es decir, eso es lo más importante, ¿no? Ese es el valor agregado. Nadie, por lo menos en la Argentina, nadie, y lamentablemente acá también se invierte el valor de la prueba, ¿no? Tenemos que nosotros probar de que el modelo productivo agropecuario de Argentina está subsidiado por la ecología, por la naturaleza, por tantas tierras que se han compactado y que luego las lluvias solamente corren por ella y provocan inundaciones. Eso nadie lo evalúa. Y todo eso lo estamos pagando con que más hospitales, ahora también las noticias no llueven, ahora ya está probado en Río Cuarto de que los chicos que viven a determinada cantidad de metros, no a los 300, los 500 que hablan, digamos, mucho más lejos,
ya tienen problemas de malformaciones por la pulverización. Todo eso lo pagamos todos. Ahora, Adolfo, vos hablás, cuando estás haciendo referencia a esto del valor agregado, estás hablando también de las consecuencias que lo estabas diciendo recién implícitamente, las consecuencias de un modelo productivo industrializado, ¿no? Las consecuencias de industrializar también la producción de alimento. Claro. Y recién hablábamos, rescatando al movimiento de lo que fue los luditas, ¿no? Recién hablábamos fíjate el paralelismo que podemos hacer en el hoy. También como hoy somos, de nuevo, profundamente víctimas de un modelo que sigue reemplazando al hombre por una máquina a un nivel, no como herramienta, ¿no? A un nivel que directamente se transforma en una herramienta de daño, ¿no? De daño a la cultura, de daño, de despoblar el territorio, ¿no? Lo que fue el combo de la siembra directa, ¿no? Con la semilla patentada y el uso de los agrotóxicos. Y fíjate que a mí me hace pensar, ¿no? ¿Cómo podríamos repensar la lucha de los luditas de aquel momento en el hoy, ¿no? Por ahí, como para pensarlo, capaz que la lucha contra los viejos telares hoy sería la lucha contra la agricultura industrial, quizá. En principio, la producción local, el mercado local en forma alternativa y las semillas criollas son fundamentos de todo esto. Para mí sería la gran lucha. Yo creo que te comenté, Federico, te lo anticipé, lo voy a tratar de hacer algún cálculo, pero yo tengo acá en un lote que invadí, siempre les comento, no debo tener más de 20 plantas de choclo, y dejé algunas para sacar semilla. El otro día las voy a ver y veo, eso es lo que tiene de bueno el maíz, que te marca la variedad, es Amadeo, tiene un tipo de grano muy particular, y se ven granos de distinto color, y fundamentalmente no es arrugado como es Amadeo, sino que Amadeo dije, es Abasto, sino que es lleno, es decir, es un típico maíz industrial. Yo tengo que pensar que estos choclos que yo tengo acá, en un lote, en el medio del pueblo, se han contaminado. ¿Con qué se contaminó? Yo no lo sé, pero lo cierto, y acá traigo el otro tema que a mí me impacta hoy, es que estoy leyendo que Japón ha rechazado el trigo norteamericano porque se ha encontrado un trigo transgénico en supuestamente que ha contaminado, sí, una procedencia que no está autorizado ese trigo. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros lo que pedimos, y ahí sería el pensamiento ludita, déjennos un espacio, déjennos poder mantener esa semilla, permitan que podamos producir alimentos por lo menos en algunos pueblos, en algunas zonas, en algunas áreas. Este modelo productivo agropecuario no perdona nada y contamina y no se responsabiliza de nada, como contamina seguramente las semillas criollas, seguramente. El tema del trigo, este trigo que es, es curioso como fue. Un productor en el estado de Oregon encuentra unas plantas de trigo en su campo. Entonces, para matarlo le echa Roundup, glifosato. Oh, sorpresa, las plantas de trigo no se mueren. Entonces la manda al Secretaría de Estado o lo que fuera a hacer analizar, y bueno, llegaron a la conclusión de que es una variedad que Monsanto quiso patentar. Evidentemente la aprobaron a campo, no se la aprobaron, pero se difundió. La pudo difundir, pero ha quedado ya contaminando la producción de trigo. ¿Se dan cuenta de que en la Argentina estamos probando una o dos tipos de trigo transgénico? Uno creo que es resistente a sequía y a salinidad, etcétera. Y nos va a pasar lo mismo, es decir, totalmente, es un sistema de locos, realmente. ¿Por qué? Porque lo que la humanidad ha desarrollado durante por lo menos 15 o 20.000 años, que es esa biodiversidad que le daba la capacidad de adaptarse y de asegurar la alimentación de los seres humanos, la estamos contaminando, la estamos degradando, ¿no?
Digamos que estamos sacrificando la diversidad y la calidad por cantidad, ¿no? Por un mercado y por un negocio, Adolfo. Por supuesto. Yo siempre recuerdo de un libro de Vandana Shiva un dato que a mí siempre me impresionó, ¿no? Que ella hablaba que los campesinos de la India cultivaban de manera tradicional y artesanal más de 100.000 variedades de arroz. Un dato que a mí realmente me sorprendió muchísimo, ¿no? Claro. Nos habla un poco de esa gran diversidad que tiene y de cómo las prácticas adaptadas, que en realidad probablemente eran pequeñas derivaciones de algunas variedades, ¿no? Claro, porque era cada aldea tenía su arroz. Era claro, eso. Claro, cada aldea con su cultura, con su espacio, con su tierra, con sus suelos, ¿no? Con sus aires, sus vientos. Fíjense, lo interesante es esto, que las patentes, si bien hablan de las semillas o hablan de supuestamente del valor de la compra-venta y del patentamiento de las semillas, se olvidan de la gente, pero detrás de todo esto está esa famosa soberanía alimentaria que va mucho más allá de la semilla, va a que esta aldea o este grupo quería ese arroz por alguna razón, y creo que en la otra audición también hablamos. Fíjense, cada alimento tiene algo del lugar. Por eso los franceses patalearon fuerte cuando nosotros le llamábamos champagne a lo que en realidad champagne es su vino espumante, o queso Roquefort a lo que tenemos que llamar de otra manera. ¿Se entiende lo que digo, no? Claro. Porque es una cosa local. Sí. Porque el alimento es producto de una tierra y de una tierra y de una cultura, ¿no? Claro, pero además de lo local, de la composición de los minerales de esa tierra, y Rudolf Steiner, digamos, de esto hace todo un tema filosófico de lo cósmico de esa tierra. Es decir, fíjense, una observación interesante. Rudolf Steiner, que es el creador, digamos así, sí, de la biodinámica, de la producción biodinámica, él no estaba muy convencido de que se consumiera el almidón en forma de papa. Él decía que los europeos tienen que comer almidón a través de los cereales. Y son los americanos los que... ¿Por qué? Porque el cereal es cósmico, se produce en la parte aérea, mientras que la papa es terrestre. Y es subterráneo y tiene otros elementos, digamos así, cósmicos importantes. Difícil de probar, tal vez imposible, pero da para pensar. Yo veo el reloj, faltan 3 minutos. Sí, y ya estamos terminando, sí. Pero bueno, ha sido muy interesante. Te agradecemos, Adolfo. Bueno. Y quedamos para la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta pronto. Bueno, estamos cerrando el programa de hoy. Reiteramos que estamos en la FM 90.7 de Marcos Paz. Nuestro link www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. Estamos saliendo con este programa Volver a la Tierra. Intenta ser la voz de una campaña, también de la página de Volver a la Tierra y del Facebook Volver a la Tierra, a través del cual se pueden comunicar con nosotros. También a través de las páginas del Grupo de Reflexión Rural, el GRR, que son varias páginas. Tenemos una página con la que llevamos la campaña Las forestaciones no son bosques, en la provincia de Corrientes. La página del programa Horizonte Sur, la página de Parar el Mundo, que es el portal de noticias, y bueno, y la página madre del GRR, que es www.grr.org.ar. Bueno, estuvo con nosotros Adolfo Boy desde Sal Si Puedes.
con algunas reflexiones muy interesantes que nos dejan pensando hasta la semana próxima. Nos acompañó Bernardo Elfman en la producción, el que les habla, Jorge Rulli, junto con Federico Aliaga. Y lo vamos a mencionar a Guillermo también. Y a Guillermo en la operatoria. ¿Qué te pareció el programa, Federico? ¿Estás conforme? Sí, creo que siempre quedan muchas cosas que uno quiere seguir profundizando y bueno, quizá podemos ir desarrollándolo y aclarándolo también para nosotros mismos en los próximos programas, ¿no? Sí, en la página de Volver a la Tierra tenemos muchos videos, tenemos entrevistas, tenemos conferencias, material como para ilustrar lo que nos proponemos y de lo que se trata. Tenemos un calendario de huerta, que también está realizado por el profesor Adolfo Boy. Y tenemos un intercambio de preguntas y de respuestas. Gente que busca comunidades alternativas, gente que consulta sobre temas técnicos, noticias, manuales, materiales de referencias y fotos. Estamos mezclando la recuperación de los saberes más primarios, como el de cultivar la tierra, con las nuevas tecnologías de la informática, y creemos que esto es muy interesante y que es bastante dinamizador para este movimiento joven, alternativo, rebelde, que de partida impugna todos los criterios de la modernidad y del progreso para volver a rescatar la estatura humana de un proyecto de felicidad. Bueno, nos despedimos. Será hasta el próximo lunes entonces. Hasta el próximo lunes. Y seguimos conectados igual por la página y por los sitios, ¿no? Así es. Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar.